visto una parte introductoria, hemos hablado acerca de quién es un usuario, quién es un cliente, hemos por ahí hablado también un poquito sobre cuál es ese enfoque que buscamos darle nosotros dentro de ambos sectores, ¿no? A la experiencia que se le busca generar, a la atención que reciben los clientes en un sector privado, o sea, en un sector público. También por ahí como a manera de recordatorio hemos hablado también de cuáles son las principales deficiencias de ambos sectores, ¿no? No sé si por ahí recuerdan, al final llegamos a la conclusión de que ambos sectores, por más que sean distintos, público y privado, tenemos ciertas similitudes en cuanto a las deficiencias que todavía pues falta ir superándolas, que más que deficiencias son ciertos retos, ¿no? Que administrativamente podríamos traducirlas como oportunidades para poder, en este caso, aprovecharlas y generar siempre una mejora continua. Así que con esta introducción vamos ahora a pasar a ver ya nuestro segundo tema, que en este caso vamos a trabajar el proceso de modernización del Estado, pero también vamos a hablar del sector privado y cuál es su enfoque en la atención al cliente o al ciudadano, ¿no? Si hablamos de la parte pública y cliente, pues de la parte privada, ¿no? Hago ahí la diferencia porque hemos mencionado esto la sesión anterior entre usuario y cliente. Así que vamos a comenzar. A ver, no sé si por ahí, Meli, por favor, puedes activarme unos minutitos el chat para que los chicos puedan por ahí participar. Listo, gracias. Entonces, chicos, vamos a partir con esta preguntita. De hecho, siempre en mis clases vamos a partir por una pregunta para poder conocerlos un poquito más o poder escuchar, bueno, escucharnos, para poder leer y conocer cuáles son sus opiniones y ver cómo estamos, ¿no? O en qué situación nos encontramos para ir abordando poco a poco cada uno de los puntos que iremos tratando. Así que esta es la pregunta que les tengo para el día de hoy. El ciudadano o el usuario o el cliente en general, chicos, o nosotros, ¿no? Como tal, percibimos al sector público y privado como un sistema moderno o definitivamente no lo percibimos de esa manera, o de repente ahí más o menos, ¿no? Quizás un 50 y 50. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes desde sus casas, ustedes como usuarios, como clientes, desde la posición en la que se puedan encontrar o como trabajadores de repente también de alguna de esas entidades públicas o privadas, ¿ustedes perciben a estos sectores como un sistema moderno o consideramos que todavía estamos un poquito ahí medios verdes, ¿no? No tan maduros quizás? Entonces, a ver, los quiero por ahí leer un poquito, saber sus opiniones, ¿no? Para ir abordando cada uno de los comentarios que por ahí ustedes nos puedan ir compartiendo en el chat. Entonces, ¿percibimos al sector público o al sector privado como un sistema moderno o tal vez no lo percibimos de esa manera o identificamos de repente ciertas cosas que aún están faltando para decir, sí, estamos en un sistema del Estado moderno, estamos en un sistema privado, de repente en una empresa particular en la cual también podemos identificar la modernización, desde nuestra experiencia, desde los servicios, de repente desde la interacción que podemos tener, desde las plataformas, o qué es lo que podamos percibir nosotros. No sé si por ahí el chat está activo, porfa, ¿me puedes confirmar, Melissa, para ver si los chicos pueden ya ir tal vez poniendo sus ideas por ahí por el chat, por favor? A ver, chicos, les repito nuevamente la pregunta para poder ir poniendo en el chat nuestras opiniones. ¿Percibimos nosotros al sector público o al sector privado como un sistema moderno o no lo percibimos de esa manera? ¿O creen que algo falta? Y si de repente creemos que algo falta, ¿qué es eso o qué es aquello que tal vez podría estar faltando, que podríamos eh, proponer de repente como mejora para poder tener esta percepción de un sistema moderno en ambos sectores, públicos o privados? A ver, los leo, pero por ahí hasta ahora no tengo ninguna participación en el chat, chicos. Pido por favor su apoyo para que podamos escribir por ahí las respuestas. Lo que ustedes consideren, ¿no? Lo que ustedes como desde su posición
puedan tener como criterio, como idea, que puedan percibir de lo que por ahí les acabo de ir preguntando. Ok, por ahí me pone Elena, considero que un 50-50, ya está perfecto, muy bien. A ver, por aquí Oscar nos pone, es más moderno el sistema privado, ya que constantemente invierten en digitalización para reducir tiempos. El público, si bien hay algunas cosas que se pueden generar de manera digital, todavía está lejos de la modernidad. Exacto, muy bien, Oscar. Ahí hay que, digamos, polarizar un poquito, ¿no? Separar un poquito que si bien es cierto, el sector privado pueda estar invirtiendo o puede invertir dentro de la digitalización, la parte polarizada está en el público, ¿no? En esa aceptación de la digitalización, que pasa más por un tema cultural, que ya lo iremos viendo en el transcurso de las sesiones. A ver, en algunos casos en el sector privado se ve modernización, por ejemplo, en clínicas privadas, comparando con el salud, equipos médicos. Correcto, sí, definitivamente si podríamos citar al sector público, podríamos tranquilamente ejemplificar lo que nos menciona Claudia, ¿no? El tema de salud versus el tema privado, que como les contaba por ahí en la clase pasada, yo tuve un tema médico un poco complejo, en agosto del año pasado y definitivamente sí hay mucha diferencia, ¿no? La modernidad es una idea que cambia según la persona y la situación. Las empresas suelen ser vistas como más modernas, pero los gobiernos también necesitan serlo para dar mejores, exacto, sí, porque partiendo de lo que dice Damaris, tendríamos que agregarle de repente yo complementar que para que el sistema como un todo pueda ser percibido como moderno, no solamente tiene que serlo, como ella muy bien lo menciona, la parte empresarial, ¿no? Sino también debe ir acompañado de la parte pública. Ambos deben caminar hacia ese mismo objetivo de la digitalización, que como les comentaba al inicio, y también lo comentaba uno de los chicos en el chat, pasa que a veces estos sectores pueden invertir en ello, pero el público es quien muchas veces tiene este principal reto o batalla por aceptar la digitalización. Así que vamos a ir viendo cada uno de los puntos que tenemos para ir desglosando, ¿no? Cómo es que nos encontramos e ir aprendiendo también un poquito sobre este proceso de modernización en nuestro país en ambos sectores, públicos y privados, ¿ok? Bien, chicos, muchas gracias por la participación. Vamos a ver. Hay que primero desglosar o entender el concepto de lo que es servicio, ¿no? Ya hemos hablado inclusive en la clase pasada de lo que es producto, usuario, cliente, pero hay que también entender qué cosa es el servicio, cómo se aplica el servicio, ¿no? Entonces, podríamos definir lo que es como un conjunto de actividades que se relacionan entre sí y de actitudes, porque el servicio no es que simplemente yo voy y pago por algo intangible, ¿no? Como de repente un sistema médico, o de repente voy y pago por algún seguro en algún banco, o voy y pago de repente por un servicio educativo, sino que también viene acompañado de cosas intrínsecas, como las actitudes que se pueden diseñar para satisfacer las necesidades que nuestros usuarios o nuestros clientes puedan tener. Hemos hablado en la clase pasada de la importancia de la actitud, de la aptitud con P, ¿no? Hay que diferenciar la actitud con C de la aptitud con P, ¿no? Una habla de la personalidad versus lo otro habla de las habilidades, ¿no? De las capacidades que la persona pueda tener. Entonces, en este caso, va más acompañado de las actitudes, ¿no? De cómo va reflejado este servicio en el trato que pueden recibir las personas, que muchas veces, y ustedes me lo comentaban el día martes, es en lo que podemos estar fallando en ambos sectores. Tal vez un poquito más en el sector público, ¿no? Pero en ambos sectores tenemos ahí de repente ciertas falencias que tenemos que identificar y iremos viendo más adelante. Igual les he traído, bueno, no hoy, pero les voy a traer ejemplos sobre una herramienta que se llama el Customer Journey Map, que nos ayuda a corregir esas malas actitudes dentro del servicio. Así que una vez que hemos definido ya qué cosa es el servicio, tenemos que tener en cuenta que los colaboradores, o sea, los trabajadores, los servidores públicos o privados de ambos sectores, deben ser capaces de acompañar ese servicio, ese producto, ¿no? Ese intercambio de bienes o ese intercambio de dinero,
de una actitud positiva al interactuar ¿con quién? Con usuarios, pero también al interactuar con los clientes, ¿no? Si hablamos de una parte privada. Entonces, siempre debe estar acompañado de una actitud positiva. Yo a veces digo, ¿no? También es parte del colaborador o del trabajador ponérsela fácil en el trabajo, ¿no? Porque todo depende mucho también de la actitud con la que uno interactúa con las personas. Porque si vamos a estar con una actitud toda pesada, de repente negativa, ¿no? Eso se va a ver reflejado definitivamente en la atención que va a recibir una persona, sea pública o sea privada. ¿Qué más? Debe identificar cuáles son las necesidades, procurando cubrirlas dentro del marco normativo vigente, ofreciendo un servicio de calidad. ¿Cuál podría ser ese marco normativo vigente que tenemos tanto en un sector público o en un sector privado? ¿No? Los procedimientos, los protocolos, que vuelvo y repito lo que hablábamos el martes, ¿no? Yo no le puedo decir a un cliente para excusarme de repente de algo, es que son protocolos de la empresa, es que son procedimientos de la municipalidad, es que de repente esto es parte ya porque aquí en el negocio se hace así. No, porque el cliente no lo conoce, no lo sabe y está en todo su derecho de no conocerlo. No tendría por qué tampoco, porque es función del colaborador, sea público o privado, explicarle al cliente en palabras lo más prácticas posibles, lo más sencillas posibles, para que el servicio que pueda obtener sea de calidad, ¿no? Sea un servicio que realmente el cliente perciba como bueno, que es lo que realmente se carece en algunos negocios o en algunas entidades del sector público, ¿no? Ahora, hay que entender también el servicio como motor de confianza y desarrollo. Pero acá tenemos que partir de dos bandos, ¿no? El servicio como motor de confianza que el cliente va a recibir, pero también la confianza y desarrollo que yo como colaborador le estoy transmitiendo a mi cliente, ¿no? Porque imagínense, si yo me pongo a darles una clase a ustedes o yo me pongo de repente a brindarle un servicio o ofrecerle a algún cliente de una municipalidad o de una entidad privada algún producto o lo que requiera o necesite, pero voy y estoy pues toda temerosa de repente, o a lo mejor no conozco la información al 100% y me pongo a improvisar o me pongo a inventar información, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces, la confianza primero parte desde el colaborador para que se vea reflejado hacia el cliente, pero para ello debe haber un conocimiento previo de la información que el colaborador tiene, sea público o sea privado. Porque a veces pasa que vamos a un sector privado, perdón, público, y queremos consultarle algo a algún trabajador, y lo que hacen es, nos mandan de persona a persona para poder consultarlo porque no saben la respuesta. O ellos preguntan de persona a persona hasta ver más o menos si entendieron o no, para luego darnos la respuesta que esperamos. Y no es lo ideal, ¿no? Sino que todo debe ser parte de una estandarización en cuanto a conocimientos públicos o privados. Así que hay que partir entendiendo también que el principal motor es la confianza para poder desarrollar un buen servicio. Ahora, hay que entender que si yo conozco la información pública o privada de alguna empresa, es importante entender que lo que busca el cliente, que lo que busca sobre todo el ciudadano es restaurar esa confianza en una entidad pública, ¿no? Esto de la confianza con una municipalidad, de repente con RENIEC, de repente con el Poder Judicial, a lo mejor con SUNARP o con cualquier entidad del Estado, hay una confianza bastante resquebrajada, ¿no? Hay una confianza muy precaria en la cual se asocia el sector público, no necesariamente con algo positivo, sino con algo negativo, con algo de corrupción, con algo de burocracia, y podríamos continuar de repente. Pero ¿qué sucede? ¿No? Que es función del colaborador, función del equipo de trabajo, cambiar esto, ¿no? De poco a poco, porque si no, si nos quedamos en lo mismo, pues esto no va a avanzar nunca, no va a cambiar nunca, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso y no es lo que esperamos.
Y lo comentábamos el martes y hablábamos, ¿no? Que las quejas no son malas, que quejémonos, hablémonos, ¿no? Hagamos respetar nuestros derechos, nuestras opiniones, porque son una oportunidad de mejora para ambos sectores. Entonces, lo que buscamos a través de este motor de confianza y desarrollo es restaurar esa confianza que se ha ido perdiendo poco a poco en una entidad pública, pero no queda exento el sector privado, porque también lo está, ¿no? Yo les contaba que yo tengo años de experiencia, bueno, más de 10 años de experiencia en el sector de banca y finanzas, y también es un sector que por más que sea privado, que se invierte mucho en modernización, que se invierte mucho en capacitación y en customer centric, hay mucha confianza perdida entre el cliente y la empresa, ¿no? Entonces, no tiene solamente que ver con la parte pública, sino con ambos sectores. Otro de los puntos principales también es que nos ayuda a reducir la informalidad, al mostrar que el Estado y las empresas privadas ofrecen soluciones que puedan estar accesibles y confiables, ¿no? Que yo tenga la certeza de que si voy a hacer algún trámite público o privado, la solución realmente va a estar al acceso, ¿no? Va a estar a mi alcance, por así decirlo, y no pues va a ser el típico trámite del trámite del trámite que tengo que hacer para tener una solución. ¿Pasa? Sí, ya lo hemos hablado el día martes. Muchos de ustedes me lo contaban en el chat, ¿no? El tema de la burocracia, el tema de que a veces por ahí uno va a hacer algún trámite y no te atienden por diferentes motivos, que no son los más factibles del mundo, ¿no? Y como tercer punto, lo que se busca es aumentar la competitividad de las empresas privadas, pero también de las empresas públicas, ¿ah? Porque obviamente se saca un estudio, por ejemplo, de a nivel Latinoamérica o a nivel región, como se le conoce, cuál es el país que tiene sistemas privados o sistemas públicos más eficientes, más competentes, ¿no? Entonces, como país no estamos de repente entre los más atrasados, pero nos falta mucho. Nos falta todavía mejorar bastante, ¿no? Y la competitividad obviamente viene por parte del conocimiento, viene por parte de la innovación, que es importante, ¿no? De hecho, Perú, a través del Estado, a través del gobierno, tiene su laboratorio de innovación, como también lo vienen implementando muchas empresas privadas. Antes esto ni siquiera existía, pero sin embargo muchas empresas ahora ya lo tienen. Por ejemplo, en el sector de banca y finanzas, en la empresa en la que laboro, desde el 2019 se tiene ya un laboratorio de innovación que lo que busca es fomentar la competitividad de la empresa a través de ese know-how o a través de esas ideas que puedan tener los colaboradores hacia una mejora continua que se vea reflejada de dos bandos, ¿no? Empresa y cliente. Así que es importante comprender esta parte del motor de confianza y el desarrollo, siempre enfocándolo hacia la innovación, siempre enfocándolo hacia la competitividad, ¿no? Y no solamente competitividad empresarial, sino también competitividad laboral, ¿no? Competitividad de los trabajadores. Ahora que estamos en un mundo cada vez más competitivo, en el que cada vez hay personas mucho más preparadas, con muchas más capacidades, con muchas más habilidades, no podríamos quedarnos atrás, ¿no? Sino todo lo contrario. Y de hecho, ustedes son prueba de ello y por eso están en este curso. Así que vamos a ver ahora un poquito acerca ya de la modernización en el Estado y el sector privado. A ver, por acá les he traído un pequeño extracto de una teoría para luego pasar a ver un videito y poder comprender un poquito más. A ver, nos dice, el proceso de modernización del Estado y del sector privado busca priorizar la calidad en la atención al ciudadano y al cliente, porque ya hemos hablado, el cliente es el eje principal de todo negocio, público o privado. En el Estado, obviamente, el ciudadano lo es, ¿no? Y en el privado, pues el cliente. Entendiendo su importancia como eje principal para el desarrollo económico y también desarrollo, obviamente, social, cultural y todo lo que podríamos hablar acerca de desarrollo a nivel de país, ¿no? Ahora, vamos a ver un videito para poder
conocer un poquito de a qué se refiere esta modernización del Estado y luego pasamos a la parte privada, un poquito más ya específica. Ya, denme un segundo, les voy a compartir la pantalla del video para que podamos conocer esta información. A ver. Ok, ahí va. En los últimos años, el Perú ha tenido un excelente desempeño como país, debido principalmente a su crecimiento económico, a la reducción de la pobreza y a reformas para modernizar el Estado y la gestión pública. Es por esto que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, la cual está conformada por 34 países, nos ha propuesto trabajar juntos para seguir mejorando, promoviendo políticas públicas a favor del bienestar económico y social de todos los peruanos y peruanas. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos a nuestro país como un atleta. Un atleta que ha comenzado a sobresalir y captar la atención de todos, que viene destacando en los sudamericanos, pero que tiene el potencial para llegar a las Olimpiadas. La OCDE, siendo una especialista en el tema, identificó ese potencial y le propuso al Perú trabajar juntos para llegar a las grandes ligas. Dicha preparación tiene un nombre: Programa País. Y gracias a él, el Perú podrá conocer nuevas técnicas que le ayudarán a llegar cada vez más lejos. Esto no solo lo hará un atleta más hábil y competitivo, sino que además nos dará a todos los que creemos en un Perú mejor muchísimos beneficios que a futuro se traducirán en mejoras en la calidad de servicios públicos, un uso más eficiente de nuestros recursos, menos tiempo y costos en trámites y una mejor atención a la ciudadanía, servidores públicos mejor capacitados, un Estado transparente que toma mejores decisiones. De esta forma, nuestro país está dando los pasos indicados para seguir brillando ante los ojos del mundo y llenar de orgullo y alegría los corazones de todos los peruanos y peruanas. Porque un Estado moderno y con buena gestión pública genera resultados que impactan directa y positivamente en la vida de sus ciudadanos. Ok, a ver, vamos a conversar un poquito acerca de lo que hemos visto en el video, ¿no? Nos hablaba, por ejemplo, en el video acerca de esta relación de la modernización entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Pero sobre todo nos hablaba, chicos, acerca de un programa llamado, en este caso, el programa País. Ahora, dentro de esta modernización o dentro de lo que se busca a través de estos programas, son tres cosas principales, ¿no? Uno es la inclusión social, que es en lo que se viene aún todavía trabajando en nuestro país, que es la brecha más grande que se tiene en cuanto a la desigualdad al momento de poder obtener los servicios como ciudadanos, ¿no? Otro de los puntos también es la digitalización, que también es una de las brechas, tal vez no es la más grande, pero sí es una de las que todavía está de manera principal. Y el otro punto es la optimización, que en este caso lo que busca es mejorar la eficiencia de la entrega en los servicios básicos, ya sea en zonas rurales, en zonas urbanas o en la zona en la que el ciudadano se pueda encontrar, ¿no? Ahora, este programa País que por ahí hablábamos en el video se refiere un poco más a cómo integrar ese esfuerzo, a cómo innovar para transformar los servicios que el Estado le pueda prestar al ciudadano y que se vea reflejado en los beneficios que pueda percibir, ¿no? Beneficios que puedan estar al alcance del ciudadano, beneficios en los cuales tenga mayor acceso a plataformas, mayor acceso de repente a centros descentralizados para que puedan ser atendidos en base a los trámites que el ciudadano requiera o necesite realizar como tal, ¿no? Si bien es cierto, como país, a nivel región o a nivel Latinoamérica, nosotros no somos el país que tenga la peor economía, sino muy por el contrario. Somos el país que a pesar de todo lo que ha sucedido, se ha mantenido en pie, ¿no? Se ha mantenido ahí dando batalla. Así que
recursos como tal, no solamente me refiero a un recurso económico, también me refiero a un recurso humano, a un recurso tecnológico, existe como tal, como para que se pueda trabajar en este programa país que lo que busca es la modernización, que esta modernización debe venir acompañada también de un avance privado, que si lo llevamos a la realidad, estamos ahí invirtiendo papeles, ¿no? Porque el sector privado está mucho más modernizado que el sector público dentro de nuestro país. Pero no quiere decir que obviamente esto no pueda cambiar o que no se pueda dar este cambio a la modernización por la parte pública, ¿no? Sino todo lo contrario. Así que vamos a ir viendo qué más tenemos. ¿Cuáles son los objetivos que podemos nosotros hablar dentro de la política nacional de la modernización? Primero, garantizar políticas públicas basadas en información confiable y necesidades sociales, ¿no? Hay que entender esto que se viene olvidando mucho, ¿no? El cliente, el usuario, el ciudadano, sus necesidades como tal. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que busca el ciudadano? ¿No? Y no solamente y ofrecer un servicio por ofrecerlo y que el ciudadano se adapte a lo que existe, sino todo lo contrario. Fortalecer la mejora continua e innovar en las entidades públicas, que es uno de los objetivos que se viene trabajando pasito a pasito, poquito a poquito se viene dando esto. No es el gran avance, pero por algo se inicia, ¿no? Así que todavía está en marcha esto de acá. Vamos a ver algunos ejemplos después. Otro de los objetivos es mejorar la gestión interna en entidades públicas. Eso sí es un factor crítico, ¿no? Es un factor importante que, vuelvo y repito, ustedes me lo contaban el día martes, y a veces la falla viene también de la parte del recurso humano interno con el que cuenta una entidad pública, ¿no? Por la corrupción o por los diferentes elementos que puedan existir que no permite que hay una gestión eficiente, que hay una mejora continua por intereses particulares que por ahí puedan existir. Pero sin embargo, obviamente, se viene trabajando para que esta gestión pueda mejorar, ¿no? Para que realmente el cambio pueda existir. El cuarto objetivo es garantizar un gobierno abierto, que genere confianza en la ciudadanía, en la que el ciudadano pueda ser escuchado, en la que el ciudadano pueda participar, pueda dar su opinión. Hablábamos el martes de los programas de escucha activa del cliente y del ciudadano, ¿no? Que realmente sirvan de algo para que el ciudadano pueda manifestar cuáles son, en este caso, las deficiencias que puede identificar, porque ¿quién mejor que el ciudadano para poder dar esta retroalimentación, este feedback de aquello que identifica como negativo en un servicio que puede estar ofreciendo? En un sector privado, si queremos llevarlo ya hacia ese lado, esto sí existe, ¿no? Esto sí, obviamente hay programas de escucha activa, hay programas en los que hay la voz del cliente, en la que la voz del cliente realmente tiene poder y tiene fuerza para poder encontrar oportunidades de mejora en diferentes ámbitos. Otro de los puntos que buscamos dentro de estos objetivos es a través de las políticas públicas de calidad, que pueda promover la eficiencia, pero que también se busque siempre priorizar la satisfacción del ciudadano mediante la simplificación administrativa, ¿no? Estamos tan acostumbrados y a veces yo he visto estos Tupac, que son donde están los precios y todo del sector privado, público, estos flujogramas, ¿no? En donde está el proceso para hacer ciertos trámites o ciertos procedimientos, y estos flujogramas son extensos, hay una cantidad de pasos y procesos para hacer una cosa, un solo trámite, que esto no permite y estanca esa política de calidad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Perú tiene, ojo, una certificación de calidad de 9001, y en este caso tiene la SUNERP, pero el resto falta, ¿no? La SUNERP no es todo el Estado, sino hay muchos más elementos, muchas más entidades públicas
las cuales también deberían certificarse en estos procedimientos, ¿no? Porque hay diferentes ISO, la 9001 que es certificable, la 9000 que es más una guía, la 9004 que también es otra guía de estándares y procedimientos, ¿no? Pero debería buscarse esto como tal, pues, hacerlo mucho más completo, y no solamente que se pueda certificar en políticas públicas de calidad una sola entidad como SUNARP, sino que se busque la mejora a través de las demás entidades públicas. Otro punto que podemos hablar dentro de la modernización del Estado es la digitalización de servicios públicos, que sí existe, ¿no? Sí hay una modernización como tal. Ahora, hablaba y lo mencionaba en el chat Oscar y decía, si bien es cierto, el gobierno puede invertir en la parte de digitalización, hay un reto importante, ¿no? Que es que el ciudadano pueda hacer uso de esta digitalización, que pueda hacer uso de esa transformación de la parte física a la parte virtual. Ahora, ¿realmente esto sucede? Podemos hablar de repente un 70-30, un 60-40. Hay mucha gente que todavía no conoce la parte virtual, ¿no? Que prefiere todavía la parte física porque le da mayor seguridad o porque prefiere como tal el hecho que le explique una persona lo que va a realizar y deja de lado la parte eficiente, tiene la parte virtual, ¿no? La parte un poco mucho más cómoda. Pero hay un reto ahí importante, ¿no? Todavía para poder, en este caso, utilizar las plataformas digitales, que no solamente pasa por un tema de comodidad, que no solamente pasa por un tema tal vez de que la gente prefiere el contacto físico, sino que también pasa por un desconocimiento, por un tema cultural, por un tema de brecha social, porque la tecnología no llega a todos lados, porque el conocimiento que de repente puede haber en ciertas zonas no es el mismo conocimiento que hay en zonas de repente un poco más rurales, ¿no? Entonces, lo que se debe buscar en este caso es acercar cada vez más esta información que por ahí podríamos ir presentando dentro de lo que pueda brindarle el Estado a los clientes, ¿no? A los clientes o que puedan ser también al ciudadano. Otro de los puntos que podríamos hablar también dentro de la modernización en este caso es el uso de la inteligencia artificial, que también se viene usando, y no solamente en la parte privada, también se viene usando en la parte pública, ¿no? Podemos entrar de repente a estas plataformas del Estado, plataformas del gobierno, y poder en este caso utilizar estos chatbots que tienen información que nos puedan brindar para poder hacer mucho más eficiente, mucho más a lo mejor cercana la información al cliente, ¿no? O al usuario como tal. Porque si quiere información de repente o requisitos, a lo mejor para hacer algún trámite o sacar algún tipo de licencia o algo, a veces sucede pues que la persona, el ciudadano va presencialmente hacia la entidad pública para poder solicitar esos requisitos. Pero pues si a lo mejor yo voy a una página del Estado, ¿no? De repente a la página de la municipalidad y tienen de repente algún chatbot o algún portal en el que yo pueda encontrar esta información, lo voy a tener al acceso, ¿no? Voy a tenerlo a la mano, por así decirlo, para que por ahí podamos pues como tal utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Ahora, ¿qué más? Hablamos, bueno, ya lo hemos hablado de las normas y estándares de calidad. Certificación ISO 9001, ¿no? Les mencioné y les puse el ejemplo que SUNARP tiene, por ejemplo, esta certificación. RENIEC también lo tiene, pero si comparamos de repente un poquito ahí en procesos en cuanto a eficiencia entre RENIEC y SUNARP, a experiencia propia podría decir que la SUNARP tiene procesos un poco más eficientes, ¿no? Que tal vez no lo tiene tanto la RENIEC por temas un poco más de brechas culturales que puedan existir dentro de estos sistemas. Vamos a ver un ejemplo y tenemos acá estos módulos de atención que son los MAC. De repente en donde ustedes viven o radican existen estos módulos MAC, ¿no? Por ahí he visto que hay en Piura, he visto que hay en Trujillo, hay en Arequipa, en Lima hay varios módulos MAC, ¿no? En los que por ahí el ciudadano
no tiene la necesidad de ir hasta Lima de repente, que está todo centralizado, para poder hacer algún trámite en específico, sino que también desde provincia lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en estos módulos puedes encontrar diferentes entidades públicas para que tú puedas hacer o tramitar los servicios que requieras, ¿no? Yo hace algunos años, por ejemplo, hice un trámite de una verificación de mi título en alguna de las embajadas, que por ahí lo requería, y fui y lo hice en un MAC en donde había SUNEDU, ¿no? Y no me tenía que trasladar de repente hasta Lima, a la SUNEDU, para poder hacer este trámite y luego presentarlo en la embajada y todo, sino que en un MAC pude hacer todo este trámite que requería. Así que esta implementación de plataformas integradas como los MAC, que son los centros de mejor atención al ciudadano, que realmente sí funcionan, que realmente son módulos en los que hay mayor cercanía con el ciudadano, ¿no? Y que también generan, obviamente, puestos de trabajo, ¿no? Que concentran servicios de distintas entidades en un solo espacio, que realmente sí son de mucha ayuda para el ciudadano. Otro ejemplo que podríamos poner son la mesa de parte virtual, ¿no? Que por ahí también existen, que no hay necesidad. Antes, me acuerdo yo inclusive que cuando había trámites del banco, que a veces habían procesos que por ahí se abrían con clientes, o X cosas que a veces nos pedía el Poder Judicial y teníamos que llevar todos los documentos de manera física hasta la sede del Poder Judicial, ¿no? Sino que ahora ya todo lo puedes ingresar a través de una mesa de partes virtual, te dan un código de seguimiento y tú a través de ahí puedes ir gestionando, verificando la información que has ido registrando, ¿no? Ahora, ¿esto qué permite? Presentar documentos judiciales de manera digital, ¿no? Reduciendo, ¿qué cosa? Tiempos y costos para los involucrados, ¿no? Todo lo podemos hacer ya ahora de manera virtual, de manera digital, que realmente sí es una ayuda como tal, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver acá, que son las plataformas virtuales multiservicios, que sobre todo estas plataformas, chicos, son aquellas tecnologías que se llevan a zonas tal vez no tan urbanizadas, sino zonas un poco más rurales, zonas un poco más lejanas, en las cuales no hay un acceso sencillo, fácil del ciudadano hacia servicios públicos, como por ejemplo RENIEC, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es llevar estas plataformas itinerantes, móviles como tal, para que los documentos de identidad puedan ser emitidos en estas zonas rurales, o que tal vez, como lo dice la diapositiva, puedan ser zonas que puedan estar afectadas por desastres naturales, ¿no? Ahora ya sabemos que en nuestro país, sobre todo en estas fechas, hay ciertas ciudades en las que lastimosamente quedan a veces incomunicadas. Entonces, los trámites igual siguen, ¿no? Entonces, estas tecnologías itinerantes como tal ayudan y sirven para mejorar el servicio que el ciudadano pues espera, obviamente, recibir. Vamos a ver ahora un videito más para poder cerrar ya la parte pública y pasar a la parte privada, que por ahí les tengo información bastante interesante para que ustedes puedan conocer, pero cerremos primero la parte pública con un poquito más de información para poder darle ahí mayor fuerza al que acabamos de conocer hace un momentito. A ver, denme un segundo, les comparto. Ok, ahí va, ahí vamos. Hola, soy José, un servidor público como tú, y quiero contarte que estamos trabajando para modernizar la gestión pública del Estado peruano. Es decir, orientando todo nuestro trabajo hacia las personas, identificando sus necesidades, simplificando trámites, mejorando nuestro funcionamiento para alcanzar los resultados y trabajando de manera descentralizada. En este sentido, todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, poderes del Estado y organismos autónomos están en pleno proceso de modernización. Para lograrlo, se ha creado el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública,
encargado de impulsar las reformas necesarias e innovadoras en las instituciones del Estado, para optimizar la gestión y satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, generando beneficios a la sociedad. Los principios en que se basa este sistema son: 1. La orientación al ciudadano. Todas las intervenciones de las entidades públicas se realizan pensando primero en la identificación y satisfacción de las necesidades de las personas. 2. La orientación a resultados. Las entidades del Estado evalúan las respuestas de sus intervenciones públicas para mejorar la prestación de sus servicios a los ciudadanos. 3. La simplicidad y armonización. Las entidades públicas, cuanto más simples y articuladas trabajen, mejor funcionamiento y gestión tendrán para el beneficio de las personas. Asimismo, esta modernización de la gestión pública será posible si las entidades públicas junto con el Estado se organizan eficientemente, coordinan interinstitucionalmente y optimizan su gestión interna, pues de esta forma reducen trámites, pasos, requisitos y procedimientos, mejorando la productividad de la institución. Para llevar a cabo este proceso de modernización, la Presidencia del Consejo de Ministros designó a la Secretaría de Gestión Pública la implementación y evaluación del desarrollo del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Si deseas más información sobre la modernización de la gestión pública, ingresa a la web www.modernizaciondelestado.pe de la Secretaría de Gestión Pública. Gobierno del Perú. Ok, entonces chicos, ahí podemos ver un poquito para poder complementar la información que acabamos de conocer, ¿no? Acerca de esta modernización del Estado, que lo que se busca principalmente es la modernización, en este caso, de la simplificación de los trámites que los ciudadanos normalmente pues requieren realizar dentro de una entidad. Vamos a ver ahora la modernización, pero ya la parte del sector privado, ¿no? Que hay mucho ahí de repente por poder conocer y poder entender. Vamos a ver primero, chicos, que así como el sector público busca implementar, busca crear estrategias, que de hecho ya les hemos visto el día martes, ¿no? Para poder modernizar, para poder mejorar este enfoque en el cliente, para poder mejorar el servicio en general. También el sector privado, pero sobre todo el sector privado, ha integrado estrategias para mejorar la atención y enfocar sobre todo la satisfacción de sus clientes, ¿no? Pero ahora si hablamos de temas de modernización, podemos citar primero la transformación digital, ¿no? Que es un boom definitivamente, que la pandemia fue de hecho el punto de quiebre entre la parte, digamos, un poco más manual y la parte digital, ¿no? Porque mucha gente se vio obligada sí o sí a digitalizarse por las buenas o por las malas, ¿no? Porque estábamos en un tiempo súper complejo, en el cual si nos exponíamos de manera física había un tema de contagios y las empresas tuvieron en este caso que buscar alternativas de solución para no dejar de brindar servicios a sus clientes. Y en este caso, pues, tuvo mucho más fuerza la transformación digital. Ahora, hay empresas que han adoptado, como dice la diapositiva, nuevas tecnologías a su favor, ¿no? Aplicando temas virtuales, como lo hemos hablado de los chatbots, inteligencia artificial, ahora que está en toda la implementación del famoso Machine Learning, ¿no? Que también es importantísimo y va de la mano de la transformación digital. No podríamos hablar de transformación digital sin hablar de Machine Learning, ¿no? Entonces, en la cual se busca la seguridad, la accesibilidad para los clientes. Y dentro de ello, ¿qué podemos mencionar nosotros? Podemos hablar, por ejemplo, de aplicaciones móviles. ¿Cuál ha sido el sector que más ha crecido en cuanto a uso de aplicativos móviles post pandemia? Ha sido el sector de banca, ¿no? El sector de banca y finanzas definitivamente ha crecido muchísimo ahí. Pero también el sector del comercio, ¿no? Ahora, si queremos comprar de repente un par de zapatillas, queremos comprar de repente un juego de mesa, queremos comprar X cosa, lo podemos hacer desde el aplicativo móvil de la empresa privada
a la que le queremos comprar. O de repente también desde la página web, ¿no? También tuvo mucho énfasis, por ejemplo, y crecimiento el comercio electrónico, ¿no? Que aún una de las debilidades del comercio electrónico, en este caso, es esa parte impersonal, ¿no? En la cual todavía no hay esa homogeneidad de servicio entre lo físico y digital, ¿no? A veces el cliente siente ahí esa parte fría al momento de hacer uso de un comercio electrónico, porque no hay una respuesta eficiente, porque no hay una respuesta de ida y vuelta, o por diferentes factores que por ahí puedan tener, ¿no? Y otro punto también es la omnicanalidad, que la omnicanalidad, para los que por ahí tal vez el término es un poquito desconocido, no es más que la integración de todos los medios posibles, la parte física y la parte presencial. Por ejemplo, a ver, por ahí vi que me habían puesto una carita así pensativa de omnicanalidad. Omnicanalidad es que si yo tengo un negocio físico, no puedo tener solamente mi negocio físico. Tengo que estar sí o sí también de manera digital. Tengo que estar también de manera virtual. Tal vez no abarcar todas las redes sociales, pero de repente sí las principales, ¿no? ¿Por qué? Porque la omnicanalidad en la parte privada, también en la parte pública obviamente, pero más en la parte privada, te abre mucha más oportunidad de venta, mucha más oportunidad de presencia de marca, te da el chance de poder segmentar mucho más a tu cliente. ¿Por qué? Porque gente que tal vez no pertenece a tu zona, que no pertenece de repente a tu ciudad en la cual tú tienes posicionado tu negocio, va a poder conocerla, va a tener acceso, porque a lo mejor le apareciste en Facebook, porque a lo mejor le apareciste en Instagram, porque de repente le apareciste en TikTok. Entonces, tienes esa apertura de poder llegar a muchas más personas. Y eso es lo que busca la omnicanalidad dentro del sector privado de manera principal, ¿no? Tener mucha más apertura a llegar a más personas, de las cuales tal vez no puedes llegar pues solamente de manera física, ¿no? Porque tienes tu negocio solamente en X dirección y nada más, sino que te da todo este complemento que necesitas para poder crecer como negocio, para poder estar más cerca de tu cliente, para poder brindarle mayor alternativa, para poder estar más comunicado con tu cliente, ¿no? Antes de repente, si tú tenías alguna duda, alguna consulta, queja, reclamo con la marca, lo que tenías que hacer es trasladarte de manera presencial hacia el negocio. Ahora, ¿qué puedes hacer? Le puedes escribir de repente por correo, le puedes escribir de repente por redes sociales, le puedes escribir de repente por WhatsApp, ¿no? O por los diferentes medios omnicanales que la marca puede disponer para estar en contacto con su cliente. Entonces, a eso se refiere cuando hablo de omnicanalidad, para que por ello tengamos mucho más claro en cuanto a conceptos, ¿ok? Ahora, otro de los puntos importantes que debemos considerar en este caso es el enfoque en la experiencia del cliente. Y eso es un tema que a mí me encanta siempre hablar y por ahí siempre suelo dar charlas sobre esto, sobre el Customer Experience, qué es lo que busca, ¿no? Si bien es cierto, como dice la diapositiva, el sector privado se diferencia del público, pues, ¿no? En cuanto a la generación, en cuanto al diseño, porque hay mayor preocupación por cómo se siente el cliente, por qué emociones siente el cliente, por cómo conectamos con el cliente, porque si lo fidelizas, porque si lo retienes, etc., etc., etc. Podríamos seguir, porque es toda una cadena. Así que hay mucha más importancia y mucha más preocupación por este sector. ¿Por qué? Porque obviamente la parte privada entiende que el cliente es el centro. La parte privada entiende que del cliente depende el negocio. Que lo que yo vendo, si yo vendo este vaso, este mismo vaso lo van a vender 3, 5 marcas más. Y que tengo que buscar un factor diferencial para que ese cliente, esa persona, me compre a mí y no le compre a los 3, 4, 5 más que en el mercado puedan existir. ¿Qué me puede hacer a mí diferente? Crear experiencias, diseñar experiencias que puedan estar centradas en mi cliente, ¿no? Porque ahora es muy complicado poder competir en cuanto a solamente producto, porque no hay tal vez,
bueno, leías hace poco y hablaba en un libro de innovación y se decía, ¿no? Ya muy pocas cosas quedan por inventar. Y es cierto, entonces por producto tal vez se pueda competir muy poco, pero sí puedes competir por calidad, puedes competir por factores diferenciales, por ventajas competitivas, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a competir por este lado? El diseño de experiencias, ¿no? El Customer Experience, como se le conoce en sus términos de inglés. Ahora, ¿qué nos ayuda? ¿O qué podemos utilizar nosotros para poder conocer estas experiencias? Una de las herramientas más conocidas y más chéveres, por así decirlo, de usarlas, es la metodología llamada el Customer Journey Mapping, o el Customer Journey Map, o el mapa de experiencia del cliente, o el recorrido del cliente, como lo queramos traducir. ¿En qué consiste? Es una herramienta que nos ayuda visualmente a mapear, como el mismo nombre lo dice, todo el recorrido por el que mi cliente va a pasar. ¿Cuáles son todos los puntos de contacto, todas las interacciones que mi cliente tiene, con quién habló, con quién no habló, cómo lo trataron, qué habló, para qué fue, qué hizo, cómo pagó, cuánto tiempo se demoró? Todo. Te ayuda a mapear absolutamente todo el servicio que el cliente tiene. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer lo bueno y lo malo, ¿no? Pero eso malo, ya les había comentado que en administración se le conoce como oportunidad de mejora. Entonces, para que tú puedas saber cuáles son esos puntos de dolor y poder tomar medidas, ¿no? Medidas muchas veces correctivas, pero otras veces medidas preventivas que te ayudan en este caso a no perjudicar esa experiencia que buscas tener en tu cliente. Muchas de las empresas, chicos, a los trabajadores que trabajan en base a metas, en sus sueldos, aparte de la meta que cumplen, tienen una meta por satisfacción del cliente o por experiencia del cliente, por las encuestas de los clientes, por las respuestas que ellos brindan. Entonces, esa meta muchas veces o ese pago viene supeditado a la calificación que los clientes le brindan a los trabajadores. Así que por eso es que el sector privado invierte mucho más en esto, porque lo que busca obviamente es fidelizar al cliente por esa parte de la experiencia, ¿no? No se preocupen que les voy a compartir ejemplos más adelante en otras clases cuando tengamos temas un poco más específicos de esto. Me parece que es la sesión número 4, pero sí les voy a traer ejemplos de esto. Otro de los puntos importantes es la certificación de calidad, ¿no? Las empresas privadas realmente sí se preocupan por tener una certificación de calidad, sea 9000, 9001, 9004. Bueno, la 9004 es más que todo su manual, pero sí tienen esta preocupación por esa certificación, por una estandarización de procesos, ¿no? Por una aplicación correcta de protocolos. Así que, como tal, tenemos muchas más oportunidades de poder hablar de modernización en una parte privada. Pero también, pues, es parte de este enfoque de experiencia, parte de este enfoque de modernización, la capacitación continua del personal, ¿no? Porque yo como negocio público, privado, si hablamos de privado, yo puedo invertir en experiencias, puedo invertir en actividades, puedo invertir de repente en aplicar un Customer Journey Map, en buscar certificar a mi personal, en capacitar a mi personal, pero ¿y cómo corroboro que realmente esto me sirvió? ¿No? De hecho, la gran pregunta del Customer Experience ¿es una inversión o es un gasto? ¿No? Pero realmente es una inversión, pero para que esa inversión se vea reflejada como un retorno, tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Tener ahí indicadores de medición que nos permitan, en este caso, conocer ese retorno. Recuerden que hemos hablado de todo aquello que yo no puedo hacerle seguimiento, no lo puedo controlar. Y en la parte de experiencias, en la parte del personal, que es una línea muy delgada en el hecho de poder afectar la experiencia que una persona recibe, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia, hay que estar muy pendientes de lo que sucede realmente dentro de lo que recibe nuestro cliente o nuestro usuario. Como metodología del Customer Journey Map, les he traído por aquí algunos de los pasos para que ustedes más o menos puedan
conocer un poquito más de esta herramienta, aparte de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que ya les di el concepto como tal, que es una herramienta que nos permite visualizar a través de etapas, interacciones, emociones, ¿no? Inclusive esta herramienta tiene un termómetro que se le conoce así, el termómetro de la experiencia del cliente, en la cual el cliente califica, ¿no? La experiencia que recibió. Entonces, tenemos primero que lo que hacemos dentro de esta metodología para poder conocer la experiencia que se va a ver reflejada en esta atención al cliente es identificar a mi cliente. Yo tengo que conocer quién es mi cliente en cualquier sector, público o privado, así sea un negocio pequeñito, sea un emprendimiento recién naciente, sea un negocio ya que tiene un tiempito, un negocio muy avanzado de repente, yo tengo que identificar primero a mi cliente. Tengo que saber quién es mi cliente, quién me compra, ¿no? ¿Por qué me compra? ¿Qué hace que me compre? ¿Cada cuánto me compra? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que nos hacemos para identificar a mi cliente, porque si no lo tengo claro, de nada me sirve a mí de repente pues invertir en otras cosas si no conozco realmente lo que mi cliente necesita y quiere. Y para ello hay otras herramientas, como el mapa de empatía, ¿no? Como de repente por ahí un blueprint, que también son herramientas que nos ayudan a conocer a nuestros clientes. Definimos en este caso etapas, definimos procesos, definimos por qué interacción va a pasar mi cliente para evaluar sus emociones, para conocer cómo se sintió mi cliente cuando ingresó al negocio, ¿no? Que lo consultaba hace algunas semanas, bueno, ya el año pasado ha sido, cerrando un ciclo en un instituto y le preguntaba a los chicos, ¿no? Y les decía, chicos, ok, vamos a un negocio a evaluar la experiencia. ¿Cuál sería la primera experiencia que podríamos evaluar? Y algunos me decían, Miss, la atención al cliente de, si es una tienda de ropa, pues del que está ordenando. Miss, si es que estamos de repente en una zapatería, del que me va a sacar la talla de los zapatos. Pero nadie me decía, Miss, desde que entramos, desde que nos topamos con el vigilante, con el de seguridad, ¿no? Nadie me lo decía. Y es importante también entender que evaluamos la experiencia, que evaluamos la atención que un cliente recibe desde que pisa el negocio, desde que tiene primer punto de contacto, el de seguridad, porque el de seguridad, así no sea parte de la misma empresa, porque a veces es tercerizado, o sea, es subcontratado por otra empresa, es también imagen del negocio y a veces se falla en ese primer punto de contacto, que es el de seguridad, que a veces ingresamos a un negocio y saludamos, no buenos días, y ni siquiera nos responden, o nos quedan mirando, o nos hablan de repente de una manera un poco tosca, ¿no? Entonces, hay que entender que también debemos empezar y adicionar a ese diseño de experiencia inclusive al personal de seguridad, al personal de limpieza, a todo aquello que forme parte del negocio y que en cualquier momento pueda estar en contacto con nuestro cliente, porque todo impacta en la atención que el cliente recibe, todo impacta en el servicio que el cliente recibe. Otro de los elementos que podemos mencionar es que identifica problemas y oportunidades, estos famosos puntos de dolor que les hablaba, ¿no? Y también implementamos soluciones. No es que después simplemente, ok, ya yo conozco esta información, la tengo y ya pues, ¿no? Ok, obtuve esta información, analicé todo esto, mi cliente me manifestó ciertas cosas y ahí termina. Y lo guardo y ya está. Sino que tengo que tomar medidas, tengo que implementar soluciones para que estas debilidades pues no vuelvan de repente a volver a ocurrir, ¿no? Para corregir estas debilidades. Ahora, ¿qué ejemplos podríamos hablar o mencionar? Que ahí hay una foto bastante clara en cuanto a modernización del sector privado, que viene acompañado obviamente del diseño de experiencias, de lo que busca el cliente, ¿no? El cliente cada vez busca mayor comodidad, cada vez busca menor interacción física, busca cada vez cosas mucho más sencillas, mucho más fáciles, más simplificadas. Tenemos el Yape y el Plin, ¿no? Que es el ejemplo más claro y más sencillo que podamos conocer, que la mayoría creo que
lo utiliza, ¿no? Que por ahí es una herramienta que realmente ayuda a hacer diferentes transacciones solamente con un número de teléfono. Antes, para poder hacer una transacción financiera, que íbamos a poder hacerla simplemente con un número de teléfono, ¿no? Antes lo que hacíamos era tener nuestros 20 dígitos, que era nuestro código de cuenta interbancario, y te lo dabas a la persona y la persona iba hasta el banco a hacer el trámite o lo hacía en el aplicativo, pero tenía el temor de que lo haga mal, mejor iba de manera presencial, entonces era todo un tema. Sin embargo, ahora el tema del Yape y el tema de Plin ayuda mucho a la simplicidad, ayuda mucho a la facilidad, al acceso, sobre todo si hablamos y lo queremos relacionar con la parte pública, ha ayudado mucho sobre todo en la parte de la inclusión financiera, ¿no? De aquellos sectores que antes no tenían acceso a una entidad financiera, a una cuenta de ahorros. Y el Yape fue, digamos, ese primer paso para esa inclusión financiera. De hecho, una de las principales tareas del sistema bancario es esa, la inclusión financiera, ¿no? Entonces, podríamos ahí tomarlo como ejemplo que todos conocemos, tanto el Yape como el Plin. Otro ejemplo de modernización que impacta en la atención, que impacta en la calidad que el cliente recibe, podríamos mencionar estas cajas de autoservicio, ¿no? Que ahora los negocios cuentan con estas cajas de autoservicio, los supermercados, las tiendas por departamento, los retail como tal, tienen estas cajas en las cuales no necesitas, a lo mejor, pues, hacer una super cola, ¿no? De 15, 20 personas para poder ir a hacer un pago, sino que tranquilamente tú puedes a lo mejor llevar, no sé, pues llevas tu producto, escaneas el código, pasas tu medio de pago, tu tarjeta y pagaste, agarras tu bolsita, lo guardas y te vas a tu casa, ¿no? Y te ahorraste el tiempo de hacer toda la cola. Ahora, una de los principales retos que se estudia dentro de estos casos es la aceptación a estas plataformas. Yo he escuchado en cola a jóvenes todavía inclusive, yo tengo 33 años, y para mí hacer esto es algo súper sencillo, súper fácil, pero he escuchado a jóvenes inclusive más chicos que yo, de 20 tantos años por ahí, que a veces están en la cola, ¿no? Y a veces están, oye, pero mejor vamos y paguemos allá. Ay, no, porque no lo sé usar. Ay, no, yo prefiero ir de repente a la ventanilla. Entonces también falta, chicos, un poco de interés por la parte del público, pero ese interés también debe ser despertado por las empresas, ¿no? Porque no solamente termina en que la empresa pone esta tecnología y ya está, sino que la empresa debe motivar, debe despertar ese interés en la población, sea joven o no, de interesarse, ir y conocer y utilizar estos servicios. Porque si nunca lo utilicé y no sé cómo utilizarlo, pues tal vez la primera y la segunda vez me demore, ¿no? Entendiendo. Pero a la tercera ya le agarré el ritmo, ya sé cómo lo voy a usar. Entonces, también tiene mucho que ver con la parte de lo que la empresa puede despertar en cuanto a interés por el uso de estas plataformas, que ayudan mucho, ¿no? Ayudan a gestionar las colas, ayudan a gestionar la experiencia de compra, los tiempos de espera, ¿no? Que hablábamos en alguna sesión que lo que más valoramos los clientes o lo que más valora lo que cada uno de los que estamos acá presentes es nuestro tiempo, ¿no? Es lo más importante para cada uno de nosotros. E ir a hacer una semejante cola, pues es un poco tedioso. Y a veces estamos mirando el reloj, estamos en verano, el calor por ahí nos sofoca un poquito, ya nos cambia el ánimo. Entonces, hacer uso de plataformas, de hecho, son de mucha ayuda para los clientes. Entonces, si las empresas las ponen, pues también es función nuestra como colaboradores de alguna empresa despertar el interés, ¿no? O invitar de repente a los clientes a hacer uso también de esto para que puedan conocer, para que puedan pues también, en este caso, hacer mucho más eficiente su proceso de compra dentro de un negocio. Otro ejemplo de modernización dentro del sector privado
que también lo aplica el público, pero se ve mucho más en el privado, porque se utiliza de una manera mucho más eficiente, mucho más productiva, por así decirlo, que es las herramientas como el CRM, por ejemplo. El CRM es una herramienta, bueno, que en traducción al español es la administración de la relación con mi cliente, que es el Customer Relationships Management. ¿A qué me ayuda a mí un CRM? Es una herramienta digital que me sirve para poder almacenar todo tipo de información de mi cliente. A ver, volvamos un poquito al pasado, ¿no? De repente antes los negocios, o de repente hasta ahora también, porque así sucede y es normal, que los negocios pequeños, a lo mejor para que puedan hacer sus ventas, ¿no? Anotan en sus cuadernos, por ahí a lo mejor pues tienen una pequeña computadora y abren su Excel o abren su Word de repente y van pasando sus ventas, sus clientes, guardan su información de quién le compró, cada cuánto le compra de repente, entonces, cuánto gastó. Entonces, esta herramienta es un sistema que te ayuda a almacenar toda esta información para que tú puedas conocer mucho mejor a tu cliente, ¿no? Para que tú inclusive puedas, en este caso, enviar la información mucho más personalizada. ¿Por qué? Porque si yo soy de repente un negocio de ropa y viene a lo mejor Allison y me compra cada cierto tiempo politos, de repente por ahí algún vestido, de repente por ahí algún tipo de prenda, entonces ya más o menos puedo yo saber sus gustos. Entonces podría, a través de lo que a mí el CRM me dice, ok, Alison te compra esto, 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 lo otro. Tienes esta información, ya tú ve cómo la aprovechas. Entonces, tengo el correo de Alison y lo que puedo hacer es, en base a lo que yo conozco de mi cliente, mandar la información por correo, mandar la información de repente por WhatsApp, ¿no? Con promociones basadas en los hábitos de consumo o comportamiento de consumo que Alison tiene. Entonces, eso es por ponerles un ejemplo, porque hay muchas cosas más para las que nos ayuda el CRM, como administrar, por ejemplo, nuestras cobranzas, ¿no? Clasificar a mis clientes activos, a mis clientes de repente que ya dejaron de comprarme, a mis clientes que ya no me compran mucho. Entonces nos ayuda a muchísimo. El CRM es realmente una herramienta súper interesante para poder trabajarla, ¿no? Y si alguno de repente por ahí conoce de estas herramientas, es una herramienta muy, muy útil, muy útil. Si estamos en un negocio pequeño de repente, no hay necesidad de que compremos un sistema e invirtamos tanto a lo mejor por ahora, ¿no? Pero sí, pues digitalizar toda nuestra información, a lo mejor en un Excel, ¿no? Pasar alguna macro de repente que nos ayude a gestionar todo lo que podamos conocer de mi cliente para que esto se vea traducido en un buen servicio, para que esto se vea traducido en una buena atención a mi cliente. Para eso sirve el famoso CRM, que es una herramienta que tiene años y que nunca va a pasar de moda porque siempre se va mejorando. Entonces, en ambos sectores, chicos, se busca una misma finalidad, se busca un mismo objetivo. Primero, que el ciudadano, que el cliente es el eje de todas las decisiones. Todo lo que hemos hablado nosotros, por ejemplo, del Journey Map, de lo que hemos hablado de las experiencias, lo que hemos hablado de tomar decisiones en base a las oportunidades de mejora, de este CRM, de simplificar los trámites, todo está basado en lo que el cliente necesita, en lo que el cliente requiere, porque debe ser mi eje, porque debe ser mi centro. Otro es, hay que reducir los pasos y la burocracia para brindar servicios mucho más rápidos, servicios mucho más eficientes, porque valoramos full nosotros el tiempo y los clientes pues sobre todo aún más, ¿no? Hay algo que se llama la gestión de la transaccionalidad, que es precisamente hacer las cosas mucho más rápida para tener un flujo mucho más eficiente de atención al cliente, atender a muchas más personas en el menor tiempo posible, sin descuidar, obviamente, la calidad de atención. Tercero, garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios, independientemente de su ubicación o condición económica.
principalmente en un sector público, ¿no? Hay que garantizar esto, sí, definitivamente. ¿Se viene trabajando? Sí. ¿Se viene implementando? También. Falta muchísimo todavía. Es una chamba, un trabajo pues continuo, así que estamos todavía en pro de esto. Pero en el sector privado, pues, por el nivel de inversión que existe o por el nivel de preocupación que existe por el cliente, obviamente esto está mucho más adelantado que en la parte pública. Cuarto, optimizar procesos mediante la digitalización y la mejora continua. Pero ya lo hemos mencionado, ¿no? No solamente es mejoro procesos, implemento digitalización o transformación digital y ya, y lo dejo, sino que también hay que despertar el interés del cliente, despertar el interés del colaborador también por querer aprender, ¿no? Uno de los retos es, sobre todo en la parte pública, es esa falta de interés o de involucramiento por la parte tecnológica, ¿no? Sobre todo porque sabemos que en la parte pública hay personas que tal vez pues no tienen mucha cercanía a la tecnología y no porque no la tienen se interesen por tenerla, sino todo lo contrario, sino que muchas veces la rechazan. Y no solamente en la parte pública, también en la parte privada. Eso yo lo he escuchado y se los conté el martes en la parte privada, ¿no? En la parte del rechazo a la digitalización. Y en un sector del que vengo yo, que es un sector de banca, así que es mucho más preocupante aún. ¿Cuáles son estos retos y oportunidades si hablamos de estos procesos de modernización en ambos sectores? Tenemos primero brechas estructurales, cambio cultural o el mindset, que es lo que se busca cambiar esa mentalidad, y la ética. Primero, si hablamos de esta brecha estructural, ¿a qué nos referimos? A que hay un reto, hay una oportunidad de mejora en simplificar procesos administrativos, en buscar esa accesibilidad a regiones menos desarrolladas, ¿no? Como las que hay en nuestro país, y debemos buscar esta inclusión sobre todo. La infraestructura tecnológica insuficiente en zonas rurales, que si no las hay, porque conocemos y sabemos la realidad de nuestro país, lo que debería pasar es lo que viene implementando, por ejemplo, RENIEC, ¿no? A través del ejemplo que les puse de estos puntos de trámites para poder sacar DNIs de forma itinerante, que llevan estas máquinas, las trasladan hasta estas zonas rurales para que puedan, en este caso, los ciudadanos poder hacer sus trámites, ¿no? Si hablamos en una parte privada, por ejemplo, las empresas también lo hacen. Tienen, en el sector de banca, por ejemplo, el BCP tiene estos bancos itinerantes que tienen como un camioncito, ¿no? Un banco móvil que llevan a las zonas más alejadas y brindan charlas de capacitación, brindan charlas de educación financiera para que las personas de menor acceso pues puedan conocer y saber a lo mejor cuál sería el producto más ideal para ellos si hablamos de una cuenta de ahorros, ¿no? Por así decirlo. Y en estas charlas, por ejemplo, son muy lindas de poder participar. Tener la oportunidad de hacerlo un par de veces en Tumbes. Luego tenemos el cambio cultural, que es la resistencia al cambio en algunas instituciones públicas. ¿Por qué? Porque la resistencia al cambio o el cambio cultural genera mayor competitividad, genera mayor exigencia por parte del profesional, ¿no? Y si no sucede esto, pues lastimosamente las cosas van a seguir igual, no se va a ver esa respuesta hacia estos cambios que buscamos, que el ciudadano tan exigentemente quiere tener, quiere sentir ese cambio, quiere sentir esa parte mucho más humana, ¿no? Por parte del sector público. También en el sector privado, pero sobre todo en el sector público se busca esa parte mucho más humana. Hay una resistencia al cambio importantísima en cuanto a procesos, en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento, a capacitación, en cuanto a competitividad, que hay mucho pan por rebanar, como se suele decir. Otro punto es la dificultad para implementar una cultura de servicio. ¿Por qué cuesta tanto en el sector público?
porque ya vienen trabajando años, de una manera en la que ellos vienen acostumbrados a simplemente pues no poner al cliente en el centro, no poner al ciudadano en el centro, sino a trabajar a lo que ellos pues van a hacer y terminan su jornada laboral y a su casa y perciben un salario y ya está. Pero no hay esa preocupación o esa búsqueda de fomentar esa cultura del servicio que inclusive alivianería mucho más la carga laboral que los colaboradores tienen, que a veces es complicado hacerlos entender. Y la parte de la ética, que en este caso es fortalecer la ética en la gestión de datos, ¿no? Y la privacidad de los usuarios. Ahora, en la parte privada, sobre todo, inclusive hace no nada cuando hemos empezado nuestra sesión, ¿no? Lo comentaba Melissa, y decía que a veces por ahí pues suelen escribirles otras personas que no son parte de ITEC para poder pedirles información o datos personales. Entonces, es ese riesgo que existe en ambos sectores, públicos y privados, ¿no? Esa gestión de datos, esa privacidad del usuario. En la parte pública, perdón, en la parte privada, por ejemplo, si hablamos de temas un poco más ya llevados hacia el derecho del consumidor o hacia derechos del usuario y la propiedad del usuario, al cliente cuando contrata un producto, cuando contrata un servicio, se le hace firmar un documento en el cual el cliente da consentimiento del uso y administración de sus datos personales para fines que la entidad o que el negocio consideren necesarios, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Dónde falla la ética acá? Que no se le informa al cliente que está firmando un documento de estos. Falla en el que no se le dice nada, se omite esta información y simplemente se le hace firmar al cliente, como me decía un alumno el año pasado cuando hablábamos de otros temas, y me decía, Miss, es que a veces, bueno, hablábamos de temas de derecho del consumidor, y me decía, Miss, es que a veces en los negocios, cuando uno va a contratar algo, te hacen un juego de papeles que uno ni cuenta se da que está firmando, porque te dicen firma acá, firma acá, firma acá, y uno ni sabe, cuando de pronto termina pagando por cosas que ni quería. Y pues realmente se falla ahí en la ética, ¿no? Si es una parte de un sector privado, se falla mucho en eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta gestión, hay que tener mucho cuidado con la parte ética, con la parte profesional, de cómo gestionamos esta información de los clientes, ¿no? Desde sus nombres, sus datos privados, hay información que realmente no se debería compartir, sobre todo por seguridad propia del cliente. Y en la parte privada, perdón, en la parte pública, también sucede, ¿no? Hay mucha falta de ética, sí, en estos casos de información del ciudadano, que a veces es pública y que puede ser utilizada para cosas que no necesariamente sean, pues, legales para nuestros ciudadanos, ¿no? O que puedan verse afectada su propia seguridad, sobre todo ahora como estamos. Entonces, hay mucho que trabajar en estos tres elementos, como una brecha cultural, como un cambio de cultura y la ética profesional, que todo esto debería verse traducido, obviamente, en una competitividad que se tiene que ver reflejada en la atención al cliente, en la calidad que recibe o que percibe nuestros clientes. Así que no sé si el chat está abierto, pero igual vamos por ahí a hacer la pregunta y si no, pues le damos... Ok, gracias por ahí vi la manito, gracias Meli. Entonces, les pregunto chicos, ¿cuál crees tú o cuál creen ustedes que es el principal reto del proceso de la modernización? Ya sea en una parte privada, en una parte pública, de todo lo que hemos hablado de la parte cultural, de la parte tecnológica, ¿no? De la parte de la ética, de la parte del enfoque en el cliente. ¿Cuál creen ustedes que es el principal reto en el proceso muy bien, José, la aceptación al cambio? Exacto. Eso se da en ambos sectores. Ese es el principal y el reto más grande que existe, la aceptación al cambio, ¿no? Ahora, para lograr esa aceptación al cambio, eso, muy bien, la reingeniería, ¿no? Que también, que es parte de esa aceptación que viene con el cambio, ¿no? Porque hay que ahí
hacer obviamente nuevas cosas que puedan generar modificaciones que muchas veces no le termina gustando al trabajador. La adaptabilidad, correcto, muy bien chicos. El segundo punto, ¿por qué nos ha puesto Maite? Capacitación constante, si es tecnología, que eso sí, ¿no? También es el principal reto, la capacitación que pueda acortar procesos si hablamos de tecnología. Muy bien, Carmen, la adaptación al cambio, correcto, muy bien, chicos. La capacidad para adaptarse al cambio. Sí, la mayoría coincidimos en eso, ¿no? Que es el principal reto de la modernización. Lo que buscamos en este caso nosotros para poder adaptarnos a los diferentes cambios que podamos tener. Así que cerramos con esta preguntita, no se me vayan a ir porque recuerden que hay una actividad después con nuestra coordinadora y les quiero preguntar, ¿qué aprendimos, chicos, en esta sesión del día de hoy? Que hemos hablado varias cositas importantes para ambos sectores. La digitalización, la extinción de la burocracia, la accesibilidad, la extinción de la burocracia, ¿no? Que es tan importante ahí gestionarla, trabajarla para que no se afecte a nuestro cliente. Romper la resistencia de los servidores, sí, eso sí, ¿no? Romper ahí esa coraza que se tiene hacia el cambio por parte de los trabajadores, accesibilidad y rapidez en los servicios al consumidor. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. La simplicidad, correcto, Isabel, ¿qué es lo que se debería priorizar, ¿no? La simplicidad. Todos queremos, con eso de que el mundo va a la velocidad de la luz, del rayo, todos buscamos cosas sencillas, rápidas, que no nos tome tanto tiempo, ¿no? Que no nos agobie, y pues a veces eso nos genera un mal impacto, ¿no? Para el negocio, para el nombre de la empresa, para la reputación, para todo lo que implica como tal. En este caso, pues, la atención, la calidad que percibimos como clientes. Bien, chicos, esta ha sido la sesión del día de hoy. Espero les haya gustado. Así que, nada, me despido. Los dejo yo con Melissa para que puedan continuar. Ya nos vemos el día sábado para la siguiente sesión. Un abrazo para todos y ya nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao, chicos.